Entonces, ¿qué necesitamos? Básicamente las enfermedades ocurren por un desbalance entre estrés oxidativo y antioxidantes. Es decir, se necesita consumir antioxidantes y que el organismo produzca antioxidantes. Normalmente el organismo tiene mecanismos para generar antioxidantes endógenos que obviamente no son suficientes y debemos consumir también antioxidantes en nuestra alimentación. Y una fuente de antioxidantes, o la principal fuente de antioxidantes son las frutas y las verduras. Es la que conocemos y por eso cada vez que se habla con un médico, que nosotros los atendemos o que atiende una nutricionista, se habla de la importancia de consumir frutas y verduras por las vitaminas, por los antioxidantes, por la fibra, por todas las bondades que tiene a nivel del cuerpo, los nutrientes que tiene. Pero como muchas veces, o la mayor parte de las veces, no consumimos suficiente y permanentemente frutas y verduras, pues se necesita consumir suplementos dietarios, que son productos destinados a suplementar la incorporación de nutrientes, obviamente cuando no son suficientes, eh, y no solamente porque no se consumen, sino porque hay necesidades mayores a las habituales. Y tienen usualmente algunos de los nutrientes, tienen proteínas, grasas, aminoácidos, carbohidratos, vitaminas, minerales y fibra vegetales o fibra dietaria en general. Ese tipo de sustancias tienen los suplementos nutricionales, es decir, suplir, como su nombre lo dice, lo que usualmente no consumimos. ¿Y qué es lo que hacen estos suplementos y qué es lo que en principio debemos buscar para evitar las enfermedades? Que esos suplementos nos ofrezcan antioxidantes. Aparece en el escenario esta figura verdecita, bondadosa, que son los antioxidantes que le van a ofrecer a ese radical libre los electrones, el electrón que le hace falta para que deje en paz la célula sana y por lo tanto el organismo funcione adecuadamente. Cada molécula, cada cédula, cada célula, al funcionar bien las células, el órgano va a estar bien y por lo tanto va a haber un adecuado funcionamiento del sistema y nos vamos a alejar de la posibilidad de enfermarnos. Entonces, mire, estamos relacionando lo que hablamos desde el comienzo, lo importante es la alimentación, en cuidar la salud y pues específicamente lo que estamos hablando hoy, el sistema respiratorio. Y al hablar de antioxidantes, pues se habla de antioxidantes, tantos antioxidantes, lo hemos dicho, una naranja, por ejemplo, tiene 5 antioxidantes, un aguacate tiene 7 antioxidantes, pero como usualmente a nivel de nutrición se habla de antioxidantes, se habla de índice orágeno, que es la capacidad de absorción de radicales de oxígeno, es decir, radicales oxidativos. Sabemos en nuestro medio la importancia del ajo, qué mamá o a qué señora, ¿no? Cuando no nos han dicho que el ajo es muy bueno, que consumamos ajo para una u otra problema de salud. Resulta que 100 gramos de ajo nos pueden dar alrededor de 474 antioxidantes, los arándanos, la granada, el noni de estos que tengo acá como ejemplo, 100 gramos nos generan 5020 o tiene un índice ORAC de 1020. Eh, pero resulta que hay un elemento de la naturaleza, el Ganoderma lucidum, que 100 gramos nos aporta 30.000, o tiene, perdón, un índice ORAC de 30.000, bastante lejos de los otros productos que hemos conocido que son muy buenos para la salud y que nos aportan antioxidantes. Ahora, ¿qué es el Ganoderma lucidum? Para las personas que no habían estado en este tipo de espacios, el Ganoderma lucidum es un hongo que se conoce desde hace muchísimos años, hace parte de la historia en la medicina oriental. Es un hongo que tiene múltiples beneficios para la salud. Está escrito en los libros de medicina china desde el año 206 a.C. Está documentado que ellos saben que con la Ganoderma lucidum es bueno para la salud del cuerpo y la salud del espíritu. Eh, y desde la segunda mitad del siglo pasado, pues ante esa tradición milenaria se empezó a estudiar por qué razón sirve o por qué razón es tan bueno el Ganoderma lucidum y se le ha encontrado, pues primero la cantidad de antioxidantes o su capacidad antioxidativa
que ya vimos en cantidad de antioxidantes son 154, y además porque tiene más de 200 nutrientes, alrededor de 400 nutrientes que nos van a ayudar a que todo ese proceso de funcionamiento del organismo se haga en forma más óptima. Es decir, no estamos pensando solamente en curar la salud, sino en mantener la salud y prevenir la enfermedad. Esto hace parte de un concepto de un científico ruso de la segunda mitad del siglo pasado también, que son los adaptógenos. Es un concepto más desde el punto de vista de la biología que de la medicina. Los adaptógenos son elementos de la naturaleza que van a ayudar a que el organismo se adapte mejor a las condiciones externas, se defienda mejor de las agresiones o se recupere mejor en el momento que haya algún tipo de enfermedad o patología. Y el Ganoderma lucidum hace parte de esos adaptógenos. Dentro de lo que se le ha estudiado, se ha encontrado que tiene, las principales sustancias que tiene son triterpenos y polisacáridos. Y con esto básicamente tiene dos tipos de funciones. Su acción antioxidante por la carga de antioxidantes, como les decía que tiene, y aparte de eso su factor inmunomodulador. Hasta ahorita, pues lo que hemos hablado y más importante a nivel del sistema respiratorio, aunque la parte inmune ayudar a defender de las infecciones y todo este tipo de reacciones es importante, pues es la principal acción a nivel del sistema respiratorio, es su capacidad antioxidante. Los triterpenos, que son un importante antioxidante, tienen más de 150 triterpenos, que los primeros se encontraron desde 1982. Tiene minerales dentro de eso, especialmente el germanio orgánico, es un elemento de la naturaleza que tiene de por sí, tiene efecto antioxidante, tiene efecto antitumoral, inmunomodulador, y una de sus funciones principales o más importantes es mejorar la capacidad o optimizar la capacidad del glóbulo rojo para transportar oxígeno, es decir, nos ayuda a llevar más cantidad de oxígeno a los tejidos. Entonces, ¿cómo nos ayuda el Ganoderma? Primero que todo, pues su actividad antioxidante, el inmunomodulador con todas esas sustancias que ya les comenté, inhibidor de la histamina, es decir, tiene un efecto antihistamínico, tiene efecto antiinflamatorio, muy importante, antiviral, antibacteriano y antimicótico, antitumoral y un efecto anticoagulante y antiagregante plaquetario. Si tenemos en cuenta las condiciones y todo lo que se ha logrado ver acerca del coronavirus, que sabemos que ya no es solamente un virus que ataca el sistema respiratorio, sino que ataca todos los sistemas, pues primero que todo la enfermedad y especialmente la enfermedad respiratoria, como les decía, ocurre por un balance entre oxidación y antioxidación. Entonces, pues si estamos recibiendo una carga alta de antioxidantes, pues tenemos más posibilidades o vamos a estar mejor protegidos. El efecto inmunomodulador ayuda a que las defensas actúen adecuadamente. El efecto antiinflamatorio, sabemos que se genera una cascada inflamatoria generalizada, entre esas a nivel vascular, lo que va a generar producción de trombos y émbolos. O sea, émbolos es un trombo que viaja, que llega hasta el pulmón y produce un tromboembolismo pulmonar, es decir, tapa la arteria que irriga el pulmón y por lo tanto esa parte del pulmón puede morir pues, hay un infarto del pulmón por esos trombos. Entonces, el efecto anticoagulante y antiagregante plaquetario es importante. Ahora, tengamos en cuenta que todas estas sustancias están en condiciones y en concentraciones naturales, es decir, tienen ese tipo de efectos sin tener el efecto que tiene un medicamento. El medicamento, si hablamos de anticoagulante, es una sustancia que se potencializa químicamente y que va específicamente a bloquear la coagulación. Mientras que este tipo de suplemento nutricional nos va a ayudar a que no coagule tan fácilmente sin que sea completamente anticoagulante, pues genera algunas precauciones para tener cuidado, por ejemplo, en personas que están anticoaguladas, pero la verdad es que hay algunos estudios que no han mostrado un aumento significativo del riesgo de sangrado cuando se utiliza el Ganoderma junto con anticoagulantes, aunque de todas maneras la recomendación es no asociarlos. Dentro de estos hongos con efecto adaptógeno hay otro hongo también originario de Oriente, en el Tíbet,
que es el Cordyceps sinensis, hongo de especiales características, pero que tiene también una amplitud de efectos en la salud. Tiene efecto antioxidante, entonces, pues obviamente importante en las enfermedades respiratorias. Potencia las células asesinas o células naturales que ayudan a controlar o a eh, matar, por así decirlo, las células enfermas y, y los elementos que generan enfermedad. Tiene efecto antiviral y antibacteriano. Hay estudios incluso con el virus, el VIH. Hay algunos estudios acerca de efectividad del Cordyceps sinensis. Mejora la ventilación, ayuda a que los bronquios se dilaten y pase mejor el aire, o sea, mejora por lo tanto la ventilación a nivel de los pulmones y que llegue adecuado más oxígeno a nivel de los capilares y que por lo tanto lo lleven al cuerpo. Aumenta la resistencia a la fatiga, esto se ha visto que disminuye la concentración de ácido láctico, que es el que genera calambres, es decir, mejora el metabolismo. Recuerda que hablamos de respiración celular, es decir, el Cordyceps sinensis ayuda a la respiración celular para que tengamos una mayor resistencia al ejercicio físico. Eh, Aumenta por lo tanto la absorción del oxígeno a nivel de las células y también tiene un efecto control de en el control de las adicciones. ¿Por qué lo menciono dentro de esto? Al hablar hoy del sistema respiratorio, porque uno de los principales problemas en el sistema respiratorio es el cigarrillo y no sabemos que la nicotina, el cigarrillo genera adicción. Entonces, se ha visto un efecto importante del Cordyceps sinensis en disminuir las adicciones, no solamente al cigarrillo, sino también a la cocaína, al alcohol, a todo este tipo de adicciones que, como les digo, específicamente ahorita hablando del cigarrillo.